Eh, este conversatorio se llama Violencias de Género, Resistencias y Construcciones de Cuerpos y Territorios. Está en este segundo día del coloquio aquí en la Ibero Ciudad de México, en lo que se ha llamado el día en general, Violencias y Resistencias. Nos da muchísimo gusto que esté aquí Xóchitl, Angie y Cecilia en esta mesa. Vamos a romper un poco el formato de todo. Consideramos que es muy importante, de verdad, que estos conversatorios sean diálogo y podamos escucharles y también que escuchen, por supuesto, de este lado a quienes estamos acá enfrente. Entonces, la dinámica va a ser distinta. Van a hablar ellas brevemente, decir lo que quieran decir, compartir con respecto a este tema, y la idea es que después haya unas 3 o 4 participaciones con la idea de que se genere un diálogo. Colaboremos todos y todas con la cuestión del diálogo. La idea es seamos breves y la idea es que sí haya un diálogo, pero no que nos quedemos con el micrófono ahí forever and ever, ¿no? La idea es, les decía yo, vamos a escuchar 3 o 4 participaciones de este lado y regresamos acá para que realmente se establezca un diálogo. Otra cosa que modificamos en el formato, yo tendría que hacer las veces de una moderadora formal y presentar y leer sus currículums y todo, se niegan completamente y voy a respetar su decisión. Entonces, cada una de ellas se va a presentar. Le voy a pasar el micrófono a Cecilia. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues vamos a romper con el protocolo, porque creo que eso es parte de lo pequeño, enorme que podemos hacer. Entonces, yo soy Cecilia Celedón. Voy a leer mi semblanza porque me ayudó a hacer la hija, entonces estoy muy orgullosa de su ayudada. Sí, ella me dijo, vas a poner esto y poner esto y poner el otro. Soy Cecilia Celedón, nací en Managua, Nicaragua. Soy maestra de historia y de vida. Tengo los volcanes y los lagos adentro del corazón. Soy adherenta de la Sexta y enamorada de la lucha zapatista. Fundamos Unitierra en Puebla hace 5 años. Soñamos con una pluriversidad donde compartir saberes, luchas, resistencias y esperanzas. Colaboro en el Consejo Tillatlali con otras 15 organizaciones de la Sierra Norte de Puebla, con comunidades nahuas y totonacas. Ellos son mis maestros y maestras. Estamos en la Sierra Mixteca con compañeros ejidatarios que están luchando todos contra mineras a cielo abierto, contra fracking, contra hidroeléctricas, contra proyectos eólicos. Ellos a eso le dicen proyectos de muerte. Ahí estamos. Ellos son mis grandes maestros de vida. Ahí, en la Sierra Norte, en la Mixteca, defendemos a la madre tierra y a la madre agua. He dado clases desde hace 15 años en la Universidad Iberoamericana de Puebla, lo cual no estoy orgullosa. En varias secundarias, ahorita les digo por qué, en varias secundarias y hasta en Hampshire College fui invitada para dar una clase de movimientos sociales. No estoy orgullosa de dar clases en la Ibero Puebla porque nos pagan cada 2 meses, no tenemos prestaciones, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones. Somos un ejército de desempleados que nos contratan por horas y la verdad es que, me da mucho gusto poder decirlo aquí y que hayan algunos ojitos inquietos que lo escuchen, porque en la Ibero de Puebla no se puede decir. Entonces, creo que la vida solo es posible en colectivo y sostengo en comunidad cada día que otro mundo es posible y urgente. Gracias, Cecilia. Angie, ¿sí te presentas? ¿Sí te presentas? Sí. Sí, soy Angie Rueda y me encanta estar aquí en Ibero. Yo estoy aquí hace muchos años, muchísimos años. Di clases durante 20 años, mis estudios de licenciatura, maestría y doctorado los hice aquí, campestre aquí, en aquellos tiempos donde teníamos algunos comités de solidaridad con Centroamérica, cuando la revolución sandinista y la revolución centroamericana, Monseñor Romero, Yacudí, formé parte del sindicato del Ibero, el actual rector de la UACM, Hugo Aboites, trotskista en aquellos entonces, formamos el primer comité del PRT trotskista en Ibero hace muchos años, y me volví a sentir muy orgullosa cuando el 132, porque esta es la Ibero en la que yo estuve, que convoca la diversidad, el respeto, la pluralidad y la lucha. Soy una mujer transexual, soy transfeminista, lesbofeminista, estoy en 2 colectivas,
una colectiva que se llama Cuarto Violeta, que es para tomar conciencia y el disfrute y ejercicio de nuestras cuerpos, deseos y sexualidades entre las mujeres que gustamos y amamos de otras mujeres, de la diversidad de mujeres, y también aquí con Diana, que te agradezco mucho, Diana, el apoyo, la invitación, de activistas feministas contra las violencias machistas, contra el feminicidio, el transfeminicidio y el lesbofeminicidio. Gracias. Gracias, Angie. Xochitl, allá para. Buenas tardes y gracias por acompañar este diálogo. En un momento dado pensé que íbamos a hablar nosotras tres más la moderadora, porque hay de alguna manera cierta dificultad para estos temas. A veces porque violencias de género es como un tema demasiado violento. Pero bueno, para presentarme yo solamente quisiera decir, en el 94 cuando se da el levantamiento armado zapatista, muchas mujeres estábamos teniendo una vida bastante convencional. A partir de ahí yo empiezo a preguntarme muchas cosas, de esas voy a hablar más al rato, pero lo que quisiera compartirles es que a partir de ese momento empezamos un tipo de activismo que trata de conjugar lo que sería lo que nos enseñaron en las universidades, desaprendiéndolo, y el trabajo de la otra política. Entonces, yo me defino junto con muchas otras jóvenes y compañeros, aquí hay compañeros como Rosalba y Rolando, con quienes compartimos la red transnacional Otros Saberes, Retos, le pusimos, que es un conglomerado de núcleos que están en diferentes partes de América Latina y Europa, y también comparto con otros compañeros otros espacios que son constructores, buscadores de construcción de la otra política, la otra teoría. Y entonces esto es lo que podría decir yo que me define, una mujer en búsqueda de haceres y prácticas otras a partir de horizontes muy concretos como son el horizonte zapatista de la autonomía integral. Yo así me podría como presentar en este primer momento. Gracias, Xochitl. Yo soy Araceli Telles, soy parte de esta universidad, trabajo aquí y soy parte de lo que se fue tejiendo justamente para llegar aquí a la universidad con este coloquio de Tejiendo Voces. Nos sentimos yo me siento muy agradecida y muy, como diría, muy entusiasmada y esperanzada, porque efectivamente, como dice Angie, creo que la universidad ha pasado por distintas etapas y esta es una etapa que me enorgullece también para mí trabajar en esta universidad, porque es una etapa de apertura, de tratar de verdad de escuchar, de aprender de la gente que está haciendo trabajo afuera y que las y los estudiantes también tengan como esa posibilidad de acercarse a la realidad, no solamente a través de los discursos de las y los profesores o de los libros, sino realmente con la gente que está allá afuera haciendo trabajo para que los y las que estamos también aquí pues podamos pensar que hay alternativas y hay mundos posibles. Yo también, como Cecilia, quiero creer que hay mundos posibles y diferentes a los que nos está tocando vivir en esta época de violencia, y violencia además concentrada particularmente o focalizada evidentemente con poblaciones muy puntuales, mujeres, niños, ancianos, ancianas, en fin, me da mucho gusto que estén ustedes aquí y sin más vamos a comenzar. Cecilia. Sí, gracias. ¿Me cortas cuando ya? Porque si no se me va el avión. Okay. Bueno, muchas gracias otra vez. Yo les voy a platicar de Palestina y primero les quiero contar por qué estoy involucrada amorosamente con la lucha de Palestina. Una de mis hijas, la segunda, se fue a vivir a Francia y empezó a sentir en carne propia el racismo. Y no es güerita y no es francesa. Y sus amigas y sus amigos son palestinos. Y entonces empezamos a tejer una historia de amor, que ahora estoy aquí sentada por ella, y ella está trabajando en una organización que se llama Gaza News, que es en el Facebook. Ella es la encargada de la página y el trabajo de ella es todos los días poner las noticias que no van a aparecer en ningún medio noticioso, porque sabemos que vivimos un cerco mediático. Entonces, bueno, esa es la primera invitación, a romper el cerco, decimos nosotros. Y bueno, gracias al amor de mi hija estoy yo aquí también amorosamente. Tengo un hijo palestino adoptado de amor,
Ya hicimos un pacto de honor, se llama Said Ahmed, tiene 24 años Said, murieron su papá, su mamá y sus hermanos en el bombardeo del año pasado en Gaza, en el 2014, durante 56 días de bombardeo, no sé si los recuerdan ustedes, fue atroz, fue un horror. Y gracias a Ana, mi hija, encontré a Said y entonces, bueno, estamos haciendo una locura que es tejer el amor por las redes, porque no nos hemos podido conocer, pero ya nos prometimos así en FaceTime, que palabra de honor, que algún día nos vamos a dar un abrazo. Said es un joven que estudió literatura y filosofía en la Universidad de Gaza y en este momento él está luchando por salir de Gaza. Hemos hecho el trámite de que venga a alguna universidad en México, no lo logramos. Por X, Y o Z, en la UAP no se pudo, en la Ibero tampoco se pudo, estamos buscando en otros lugares. Bueno, total que encontramos en Turquía una universidad que lo acepta. Hay un cierto rechazo muy extraño hacia los palestinos, como si tuvieran lepra, sarna o alguna cosa así. Y como ya me toca que es mi hijo de amor, entonces ya me duele mucho. Ya no lo veo como un dato que yo les voy a presentar como historiadora que trabajo desde la teoría, no, les estoy contando la historia de mi hijo de amor. Gracias a él hemos tejido mucho amor. La lucha palestina tiene rostro, tiene nombre, tiene apellidos, tiene edad, tiene sueños, tiene llanto, tiene tristeza. Conocí a otra chica que se llama Soos Alaj. Soos estudia historia y también quiere venir. Estamos tratando de conectarla con unos amigos en Alemania. Entonces hemos hecho una red de amor. Yo les escribo siempre a ellos y les digo que lo más rebelde es querernos, es amarnos, es compartir sus sueños, es que yo les cuente de la Sierra Norte y les mando fotos de los compas de la lucha y del río Ajajalpan. Entonces hemos empezado a tejer para romper con con el cerco mediático. Conocemos también a un chavo hermoso que se llama Ahmed Salama. Ahmed es fotógrafo. Yo les pido que busquen las fotos de Ahmed. Él tiene un ojo impresionante. De hecho, traigo una presentación con sus fotos, pero pues creo que no es el momento tal vez, pero bueno, los invito con muchísimo amor a que busquen las fotos de Ahmed. Hay unas fotos de Ahmed que yo no puedo dejar de llorar cuando las veo, porque pienso, hago toda una historia, una reconstrucción, como si fuera una postal. ¿Qué me quiere decir Ahmed cuando me muestra a un niño que está en Jenin, en un campo de concentración, que va escoltado por los soldados sionistas israelitas y va escoltado y el niño va cargando su colcha que tiene carritos? Entonces, algo me está diciendo, me está contando toda una historia Ahmed. Ese es un cuate también que es otro amor impresionante. Hay otro amor que es el doctor Abu Ray Al-Davin. Él es médico cirujano y de él voy a hablar mucho ahorita y ahorita les voy a decir por qué. Y otro chavo que se llama Ahmed Sami, que también es un amorcito, tiene 17 años, lo conocimos porque nos pidió $300 para operar a su padre, que había perdido la pierna derecha y se le estaba engangrenando. Entonces urgía conseguir $300, los conseguimos, hicimos todo un circo para mandar el dinero a Palestina. Antes Electra mandaba dinero a Palestina, ahora no lo manda, está cerrada la puerta. Entonces conseguimos que un chavo de Boston mandara el dinero, fue todo un circo. Todo esto se los cuento porque esto es, según nosotros creemos, los otros modos de conocer el mundo que no son datos duros. Puedo decirles también que hay un montón de gente que ha tratado de decir la verdad. Yo le pregunté a Said, a mi hijo de amor, y le dije, ¿qué quieres que le diga a la gente de la Ibero? Y entonces me dijo algunas cositas. Uno, diles por favor la verdad. Y le dije, bueno, Said, ¿qué es la verdad para ti? Y entonces me dijo, hay que desmitificar la construcción del Estado israelita. No existe el Estado de Israel. Es una construcción forzada por los Estados Unidos, forzada por las corporaciones, forzada por el gran capital. Entonces, él les manda así, literal, y lo copié como me lo dijo. Él quiere que ustedes sepan que el Estado de Israel es una imposición. Y me dijo, hay muchas palabras que yo quisiera arrojarlas. Así me dijo él. La palabra apartheid, despojo, racismo, limpieza étnica, ocupación, desprecio, asesinatos cotidianos, desprecio a mi cultura. Gaza es, y me contó, en Gaza, cuando el año pasado hubieron los bombardeos, hay una como casa de cultura y entraron a la casa de cultura los soldados y él describe la forma como dejaron la casa de cultura. Habían pinturas, habían creo que instrumentos musicales, que bueno, se imaginan lo que es una casa de cultura. Y este cuate dice que los soldados dejaron mierda embarrada en las paredes.
que él es fotógrafo, Said es fotógrafo freelance también. Y entonces entró ahí y me dijo que cuando entró a ese lugar no pudo dejar de llorar porque dijo, este es el odio que nos tienen, nos embarran mierda en la pared. Entonces yo le dije, Said, vamos a hablar del cuerpo y vamos a hablar de las mujeres y del dolor de las mujeres. Y entonces me dijo, no, entonces no soy yo el que te va a contar. Y hablé con el doctor, con Abu, y me dice él que para él el dolor más profundo que encuentra en el cuerpo de las mujeres es cuando están pariendo. Siguen teniendo hijos, siguen creyendo en la esperanza de que pueden hacer un niño. Entonces le dije, no me vas a contar de las bombas y de los brazos que les amputan y de las piernas y de los ojos que pierden. Y me dijo, no, el dolor más grande es tener un hijo. Yo acompaño a las mujeres a tener un hijo, me dice, y ahí hemos encontrado que ahí está la esperanza, ¿no? En este momento Palestina está viviendo lo que se llama la tercera intifada. Intifada quiere decir en árabe levantar la cabeza. Intifada no es guerra santa. Cuando nos traducen la mierda que nos quieren decir para que nosotros creamos que todos los palestinos son terroristas. Ellos tienen en la mano una piedra y en el corazón un hijo. Eso es lo que ellos dicen, y no vamos a dejar de tener hijos. Y ahí es donde, después de este largo preámbulo, quiero conectarme con ustedes y con el tema que la mesa nos convoca, que es el dolor de ser mujer. Son las mujeres palestinas, dicen ellos, son los jóvenes y las jóvenes palestinas, las que están en este momento recogiendo las piedras del suelo para tirárselas a los tanques. No sé si ustedes sepan, pero desde 1947, impuesto por Estados Unidos y por la ONU, se da lo que se llama The Partition Plan, que es el plan que se parte, entran los judíos que supuestamente vienen del Holocausto, y entonces se impone el Estado de Israel con un ejército brutal, que es el Mossad, que es un ejército de élite donde la gente aprende a matar permanente y sistemáticamente con las mejores armas del mundo. El Mossad entrena, por ejemplo, en Guatemala a los caibiles, nada más para que tengamos una idea de lo que es el Mossad. Los caibiles son este grupo de élite del ejército guatemalteco que cuando asesinan a los 200,000 indígenas durante la lucha en 1980, ellos para entrar a ese grupo de élite tienen que matar a alguien y comerse el cadáver. De ese tamaño es la violencia de esta gente. Entonces, bueno, en 1962 hay también una lucha enorme y en el 80 empieza la primera intifada, que es esta de la piedra en contra de los tanques, y después la segunda intifada fue en el 90 y tantos y la tercera intifada es en este momento. Entonces, yo lo que les traigo acá es el dolor del parto de las mujeres palestinas. Están pariendo vida en medio de la muerte, pero no se rinden. Entonces, bueno, es un homenaje a estas mujeres hermosísimas, porque además son bellísimas las canijas, impresionantemente preciosas, y están dando con su sangre, con su piel, con su leche, están amamantando lo que ellos le llaman Palestina, que es el sueño común. Al conocer a mucha gente ya he entendido que es un sueño común Palestina. Igual podríamos usar alguna categoría que se llama pueblo-territorio. Ellos, al decir Palestina, están diciendo su vida misma. Acaba de pasar una fiesta muy importante para ellos donde hacen pan, donde hacen ayuno y después hacen el pan y hacen muchas cosas. Y entonces ellos celebran la vida con el pan. ¿Quiénes hacen el pan? Las mujeres. Y hacen el pan verdaderamente, pero con migajas. Entonces, el milagro, no sé cómo decirle, la magia que hacen estas mujeres es de las piedras sacar la vida, del dolor y de la muerte sacar a sus hijos. Entonces, yo creo que hasta ahí me quedaría. Hay muchas cosas, anécdotas, pero sí quiero decirles que ya Palestina no es un tema de un coloquio. Palestina son muchos amores. Y creo que eso es como la fuerza de las mujeres, que podemos tejer esos amores, ¿no? Muchas gracias. ¿No me pasé? No, mira. Gracias, Cecilia. Nada más reafirmando lo que compartía Cecilia, que también escuchamos ayer en las mesas esta idea de que tenemos que cambiar nuestra manera de entender la relación de los seres humanos con el territorio y con las culturas, porque de pronto efectivamente no es un territorio, es algo, es la vida, no es ayer hablaban los de Sochi acá de pues el bosque no es el bosque, es la vida. Entonces creo que no importa si es
aquí en el Estado de México o en Palestina, esta manera de relacionarse que no terminamos de veras muchos de entender si no nos acercamos, si no la escuchamos, si no la, pues realmente tenemos como esta parte de contacto con los seres humanos sobre todo, ¿no? Angie. Sí, gracias. Bueno, la presentación que les voy a hacer es con el tema específico de violencias contra corporalidades, deseos e identidades. Yo planteo que la reproducción de los sistemas sociales, como han existido y son dominantes y hegemónicos, supone el control y dominio sobre los cuerpos, los deseos eróticos sexuales, las identidades, expresiones y experiencias de género. Y en este planteamiento se teje lo que hemos venido denunciando desde diferentes ámbitos, desde los diferentes feminismos, ahora la tercera ola del feminismo sobre la diversidad, en relación con la articulación que ha estado presente en este foro entre el sistema patriarcal, el régimen heterosexual y el orden simbólico heterosexual, el cisexismo, ya les comentaré, el binarismo de género, como componentes culturales, socioculturales y políticos que se articulan con el sistema socioeconómico del capitalismo en su fase de la globalización y sus expresiones de fascismo y ecocidio. Esta reproducción descansa en tres ejes fundamentales por cuestión de tiempo, que es el tema de la normalización. La normalización es decir, la norma, lo que se supone que hacemos y cómo lo hacemos, si se supone que es lo correcto, lo legal, lo santo, lo divino, entonces es lo que debemos de hacer, la norma sociocultural, la norma jurídica, la norma política, la naturalización, con base en el esencialismo biologicista, que para nosotras las mujeres es fundamental porque ahí está buena parte de la justificación de estas violencias, de esta subordinación, de esta servidumbre en la que hemos vivido, y lo necesario. Esta normalización y esta naturalización justifican la existencia de ciertas prácticas como necesarias para la reproducción del orden social. Como algunos ejemplos, como algunos temas, les hablaría del tema de, en el caso de la identidad y expresión de género, yo como una mujer trans, la transfobia o el prejuicio sexual a las personas trans se manifiesta de una manera fundamental en lo que ha sido la psiquiatrización y la patologización de nuestra identidad y expresión de género. Por una parte de la lucha que rápidamente mencionaré después tiene que ver con lo que ha sido la campaña mundial STP 2012, que es la despatologización de las identidades, expresiones y experiencias trans que hemos llevado desde 2009 en París, en Barcelona, en Madrid, y hoy, el pasado 24 de octubre, tuvimos 55 en 90 ciudades, 55 países, manifestaciones en contra para que se nos despatologice. Lo logramos a medias en el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana del 20 de mayo del 2013, que ya más nos llama como disforia de género. Todavía, y eso tiene que ver porque si en Estados Unidos, que la medicina es privada, no dicen que estás enfermo, entonces los seguros médicos no funcionan y entonces no hay cirugías de reasignación de sexo, que en el mercado mexicano, por ejemplo, están en 350,000 pesos. Está el hecho de que esta psiquiatrización y patologización todavía implica, según diferentes estudios, que la mayor causa de muerte no natural de las personas trans, específicamente de las mujeres trans, es el suicidio. Es el suicidio. Es el ya me cansé. Y estoy hablando de sociedades democráticas, las sociedades escandinavas o nórdicas. Estoy hablando de los asesinatos. Entre 2008 y 2014, según nos dice el Observatorio de Asesinatos de Personas Trans, han muerto 1,356 personas en América Latina, que son el
78% los registrados en ese año, los cuales en México se produjeron 194, 14%. Estoy hablando de la transfobia como una manifestación cultural, social, platicaba ahorita con los compañeros de la radio Ibero, que esto es una cosa muy interesante. Lo digo sobre todo para las personas. Hoy, las personas de la diversidad sexogenérica, sin embargo, a pesar de estos datos, ya no somos les más pálidas del mundo. En Estados Unidos, la comunidad afroamericana le ha reclamado a Barack Obama que ha dado más apoyo para la población LGBTIQ que para la comunidad afroamericana. Hoy en México, en la Ciudad de México, somos las niñas bonitos de Miguel Mancera en su candidatura, en su búsqueda de la candidatura del PRD, para disputar a Manuel López Obrador de Morena con la candidatura de izquierda. El viernes pasado, en la efeméride oficial, se declaró el Día de las Personas Trans. Porque el 13 de noviembre del 2014 se logró la segunda reforma jurídica que establece la identidad de género y que ciertamente, déjenme decirles, porque esas cosas pasan en México, en que a veces el pueblo también gana, en que por los intereses políticos, lo que llamamos en teoría la revolución pasiva desde los grupos de poder, tenemos la ley de identidad de género más avanzada del mundo, con la excepción de la Argentina porque es federativa. Y el lunes, la Ciudad de México va a ser declarada ciudad LGBT friendly. Vamos a tener ferias y una serie de cosas así. Hoy es más peligroso ser un maestro de la sección 22 en lucha de la CENTE que ser una mujer trans. En el DF. En el DF, claro, en el DF. Sí, claro, en el DF, por supuesto, en el DF. Por supuesto, en el DF. En el caso del tema del deseo, quiero referirme en particular a un tema que me impacta mucho como mujer lesbiana, que es la lesbofobia y los lesbofeminicidios. Es un tema que se ha tocado poco porque las mujeres pasamos invisibilizadas, lo platicaba ahorita con la compañera Valiana, cómo aparentemente lo que se conoce es sobre el mundo gay masculino, sobre las personas trans, porque hemos luchado, porque somos visibles, porque somos legibles, somos copiadas por nuestro origen fenotípico. Pero las mujeres lesbianas somos invisibilizadas y existe una cuota de lesbofeminicidio. Y particularmente quiero referirme a la práctica coercitiva de las violaciones correctivas. Es común, acaba de pasar la semana pasada, que se produzcan violaciones en familias con hermanos y amigos de los hermanos, tíos en contra de una mujer lesbiana, para que entienda qué significa ser una mujer, significa ser heterosexual. Y aquí quiero detenerme en el tema que para nosotras, quienes defendemos el lesbianismo político, la lesbiandad conversa, el problema no es solamente el patriarcado y no solamente el capitalismo, sino es el régimen y el orden simbólico heterosexuales. Es la creencia naturalizada y normalizada de que las relaciones heterosexuales son, que no hay ni siquiera que plantear por qué es heterosexual. Supuestamente la gente es heterosexual, es lo común ser heterosexual, es lo normal ser heterosexual, es lo natural ser heterosexual, es lo legal ser heterosexual, es lo divino ser heterosexual, y se dice en el mejor de los casos es la mayoría. Además yo tengo serias dudas de eso, nosotros planteamos que la lesbiandad política, el lesbianismo político, la lesbiandad conversa, no es solamente tener relaciones erótico-sexuales y amorosas entre mujeres, entre quienes nos asumimos como categoría mujer, entre quienes nos construimos, nos asumimos y nos la jugamos como mujeres y por las mujeres, con independencia de la parte biológica, esencialista, genotípica y fenotípica, sino que es la construcción de sororidades e intimidad entre mujeres que justamente el patriarcado ha buscado destruir durante todos los siglos. La sororidad entre mujeres, la intimidad entre mujeres, que no necesariamente tiene que ser sexual, pero que sí es profunda.
que es, en el sentido mejor de la palabra, espiritual, y que nos permitirá, tema fundamental de hoy, que aquí hay una diversidad de posiciones, incluso en la lucha que nos une a las lesbianas políticas con el transfeminismo, ir en contra, superar, llegó un momento en que superemos la categoría mujer-hombre y superemos el cisexismo y el binarismo de género. El tiempo sé que se nos va, entonces quisiera plantear el tema de lo que nosotros entendemos como es el transfeminismo. El transfeminismo que tuve el gusto, aquí está la compañera Nayeli, que expusimos en el 10º Encuentro Nacional Feminista, llevamos el transfeminismo, también con Diaris que estuvimos ahí. Es decir, las mujeres trans, hay mujeres trans que nos asumimos como feministas. Incluso que no nos limitamos al tema de los derechos humanos, de la diversidad sexogenérica, sino que asumimos el concepto de la disidencia sexogenérica, del transfeminismo y el lesbianismo político. Entonces nosotros planteamos que el transfeminismo, que es de la tercera ola, que proviene rapidísimamente de los feminismos de color del tercer mundo y el tercer mundo estadounidense, la disidencia sexogenérica y el desplazamiento geopolítico de lo queer a lo queer, el movimiento por la espatologización de la identidad y experiencias y expresiones trans, del que hablaba, y los devenires minoritarios por diversidad funcional, de edad, si bien es cierto que sigue habiendo un adultocentrismo, también hay una adultofobia impulsada por el comercio capitalista y una viejofobia. Las migraciones y la precarización laboral y económica. Entonces, bueno, nosotros planteamos que si bien es cierto que ser mujer ha sido parte del debate, es decir, el debate del feminismo, los feminismos, es quiénes somos las mujeres y cuál es el sujeto, la sujeta, el sujete del feminismo y cuál es la agenda. Y nosotros planteamos que hoy en día, estoy segura, en el 14 Encuentro Feminista Latinoamericano del Caribe, no solamente vamos a estar mujeres trans, no solamente va a haber hombres trans como estuvieron la vez pasada en el Perú, sino también habrá personas no binarias que digan soy feminista porque encuentro que en el feminismo y en el transfeminismo un espacio de lucha, un ámbito de solidaridad, un conjunto de ideologías para ir en contra, no buscando la igualdad de géneros, no buscando el mejoramiento y el empoderamiento de las mujeres, sino buscando confrontar la sociedad patriarcal, la heteronorma, el cisexismo y el binarismo. Y lo último, ya para terminar en esta primera parte, es señalarles, nosotros planteamos que más importante que saber quién eres, es saber por qué luchas, en qué espacios y junto a quiénes dan las batallas. Y eso estuvo a la base de la primavera del Cairo, la primavera árabe, a la base del Wall Street Occupy, a la base del 15 de mayo en Barcelona y en España, en Madrid, España, a la base del 132 en 2012, a la base de Ayotzinapa en México. Gracias. Bueno, pues no, está bien. De verdad que me siento muy orgullosa de estar con ustedes y con las compañeras en esta mesa, porque creo que lo primero para abordar el tema de cuerpos, territorios y resistencias, lo primero que tendría yo que decir es que ser mujer, darme cuenta de que soy mujer, de que hay sí una especificidad en nosotras, sin universalizar, sin esencializar, pero que somos mujeres, parece aquí como dado por hecho, pero para muchas de nosotros ha significado un proceso. No está dado por hecho. O sea, en ningún lado, universidades, iglesia, bla, 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 familia, este es un tema de debate, discusión, construcción colectiva, bla, bla, bla. Entonces, a lo mejor muchas de ustedes comparten conmigo este proceso en el que estamos. Y por eso es tan importante estar en esta mesa con estas disidencias que las compañeras representan. El segundo punto que quisiera decir es que, aunque me sentí muy contenta con la invitación, cuando vino el concepto de violencias de género con la mesa, me entró un escozor terrible. Primero,
algunas amigas mías feministas me dijeron, pero a ti ¿por qué te invitan si tú no eres feminista y ese tema es de feministas? Yo siempre me he reivindicado como una feminista de a pie, sin templos, sin madrinas, sin padrinas, sin nada que me reconozca, porque como las zapatistas, sin permiso o con permiso, somos mujeres feministas en el sentido de la lucha que han indicado las compañeras. Entonces, el asunto que me vino al escozor fue porque yo ya había leído un texto de un gobierno, de un estado, cuyo nombre no necesitamos ni decir, de esta ocupación de algunas feministas institucionalizadas en los institutos de la mujer. Y este es un libro que ustedes pueden encontrar en algún lado por ahí, que nos habla de cómo en estos espacios la violencia de género es el concepto eje. Y les voy a decir por qué me dio el escozor. Fíjense cómo dice, cuenta aquí la experiencia de cómo se hicieron talleres dentro del instituto de ese estado, en ese espacio, lo importante que fue para la comunidad, es un trabajo comunitario. No quiero desacreditarlo de entrada. Yo creo que en esos espacios están sucediendo cosas importantes, sobre todo importantes para muchas mujeres, niños y niñas, ancianos de las comunidades que se involucran. No quiero mandarlo al arsenal de yo, la poderosa, juzgando ese trabajo. Pero el escozor no puedo dejarlo. Y dice, la violencia de género es un componente estructural de la sociedad. Vivimos en una sociedad sexista que utiliza las diversas formas de maltrato para controlar, someter y discriminar a las mujeres. Así de primer golpe, yo creo que nadie estaría en desacuerdo con esto que se dice aquí. Después va narrando cómo se hace esto en la práctica con las comunidades. Como digo, creo que es importante que esos espacios se hayan ocupado por compañeros y compañeras que están llevando adelante estos trabajos con estas categorías. Pero a la vez creo que todos y todas aquí, dado que de seguro muchos trabajan estos temas o encarnan estos temas, hay una despolitización, quitarle el tuétano, quitarle el filo, quitarle la parte de lo que aquí hemos oído en estos días, ¿no? Lo que hoy se dijo en la mesa, el patriarcado como la raíz de lo que hoy nos destruye. Y lo que agrega Angie, no es solamente el patriarcado, es también la heteronormatividad. Eso es lo que me molesta en este otro que les leí. Hasta allá no llega, es decir, no alcanza, por ejemplo, a mirar lo que ayer nos decía Claudia aquí también en esta mesa, el patriarcado como el odio a la vida que nos encarna. Entonces, por eso el escozor. La segunda parte que quisiera compartirles es cómo he venido caminando este aprendizaje de una manera que los y las zapatistas nos invitan y que muchas veces no se nos da de manera natural, escuchando, caminar escuchando. Eso ha sido bastante difícil, porque como universitarias, como profesoras, investigadores, estamos acostumbrados, o como activistas también, a que nos escuchen y hablar. Escuchar no se nos da así como de naturaleza de primera mano, a menos que nos pongan en estos escenarios donde tenemos que escuchar 15 minutos a quien habla. Pero entonces, si les platico así súper chiquitito, ¿cuáles han sido mis maestras y mis maestros en este caminar? Tendría yo que hablar de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas. Porque cuando ellas primero discuten internamente esta ley, y luego la echan a conocer el mundo después del 1 de enero del 94, ahí el centro son los derechos. Ya había muchos centros de Defensoría de Derechos Humanos que estaban trabajando los derechos en Chiapas. Ellas no ponen el primer punto de los derechos sobre la mesa, pero como lo ponen es lo que nos interpela. En una declaración al gobierno mexicano de guerra para poder discutir la condición en la que vivían los indígenas y, cuando nos sumamos la sociedad civil, los y las mujeres que hacemos eco sus demandas. Ustedes se acuerdan de las 11, 13 demandas zapatistas. Entonces, no era solamente echar una declaratoria, era encarnar la lucha de derechos a partir de la construcción ¿de qué? De autonomías. ¿Y eso qué implicaba y qué tenía que ver con nosotras? Pues tuvimos que revisar, no solamente las que estábamos, yo llegué a esa región
87, antes del levantamiento, a trabajar en la parte política del trabajo político que tenían ellos de cara hacia el mundo. Entonces, cuando ellos echan y ellas echan esta ley revolucionaria y a la vez la acompañan de acciones concretas como construcción de municipios autónomos, el mensaje estaba poderoso. O sea, no se trataba solamente de declaratorias, no se trataba solamente de la defensa de los derechos de las mujeres, se trataba de la construcción de autonomías de nosotros mismos. Poco a poco fuimos entendiendo que esta autonomía integral era una manera en que nos estaban invitando a ¿qué? Como ya se ha dicho aquí muchas veces, resistir y organizarnos. Pero ¿organizarnos cómo? Y ahí empezó un caminar de la conformación de colectivos. No les digo en cuántos colectivos hemos estado, hemos formado, hemos echado a andar, se han levantado, han sido caminando por muchos años, se han caído. Bueno, esa parte no se las cuento, pero seguro que ustedes saben lo que implica trabajar dentro de colectivos en donde se construye o se busca construir la otra política. Esto es por su parte las compañeras zapatistas. Luego, están ahí al lado, juntito, las compañeras de una organización social que se llama Las Abejas. Organización de las Abejas, la organización sociedad civil Las Abejas, fíjense, sociedad civil, no es ni el gobierno, no es ni las zapatistas, es la sociedad civil con una mirada pacifista. Una mirada pacifista que se ponen en un momento particular de algidez de la guerra contrainsurgente, en oración para poder sacar adelante las luchas intestinas que dentro de las comunidades, como ustedes supondrán que cuando hay una guerra, todo se va patas para arriba, y cuando las demandas son vistas como una amenaza nacional e internacional, el poder echa sus ejércitos y sus tanques. Y en ese contexto, las compañeras mujeres de la sociedad civil Las Abejas oran, son un brazo, podríamos decir, de la teología de la liberación, que como ustedes saben, en el samuelismo, en el periodo de gobierno, podríamos decir, del Tatic Samuel Ruiz, en Chiapas, discúlpenme la intervención gubernamental, pero el poder creado por la teología de la liberación, a la cabeza Samuel, el Tatic Samuel, tiene organizaciones que se van construyendo en esa teología de la liberación, con todo lo que implica la liberación, pero cuando en diciembre ella se pone en orar, viene una masacre horripilante de paramilitares que en la oración masacran, generalmente se dice a 45 personas masacraron. No, discúlpenme, precisión. 19 mujeres, 14 niñas, 4 niños, 8 hombres y 4 no nacidos. Imagínense cómo se masacró a los no nacidos. Nacidas, nacidos, no nacidos. No sabemos, porque no hay una autopsia, si eran no nacidas. Entonces, aquí hablábamos hace rato del lenguaje que mata, el epistemicidio a través del lenguaje. Cada vez que repetimos que la masacre de Acteal por los paramilitares fue realizada en contra de 45 indígenas, repetimos el discurso oficial que anula que no fueron solamente así indígenas, fueron en su mayoría, como les dije, mujeres. Mujeres que fueron en sus cuerpos violentadas y masacradas. No voy a entrar en el detalle de la masacre. Es una guerra de horror y por eso me molesta la manera tan tibia de estos cuadernitos cuando esa guerra de horror en su violencia de género con esos límites conceptuales no permite hablar de esto. Al contrario, lo aplasta, lo aniquila. Y por último, y ahora sí con eso me callo, gracias a la compañera Rosalba y al compañero Rolando, que nos reciben en su casa y nos invitan, acá están los dos, nos invitan a unos diálogos allá en su casa adoptiva, conozco más de cerca a Emma Shirish. Emma Shirish, una mujer luchadora social, maya cachiquel. Traigo aquí el libro porque yo no quiero hablar por Emma Shirish.
jamás, ni de los jamás, es usurpar la palabra de las compañeras. Ellas se paran solas. Y las guatemaltecas, todos los que conocen Guatemala, saben que ellas no necesitan ventriloquías comprometidas. Ellas hablan con su voz y retumba el cielo. Después de 36 años de guerra. Todo esto que les estoy diciendo, o sea, las compañeras zapatistas, las compañeras abejas, en contextos de guerra de verdad, militarizada, no solamente de guerra en los términos simbólicos o en los términos teóricos que podríamos decir. ¿Por qué traigo el libro de Emma? El prólogo dice que es la primera mujer que plantea el tema de los deseos de nuestro cuerpo, discutiendo el cuerpo como territorio tierra, las cuestiones de erotismo, género y feminismo. Un feminismo maya, que por supuesto ellas siguen a las mujeres de color que Angie decía, pero también beben de Foucault y también beben de otras feministas que les sirven para tejer una verdadera ecología de saberes. Si hay ecología de saberes, está aquí. Muchos nos llenamos la boca del término que ahora está de moda, pero hacerlo carne, aquí está el trabajo. Yo les invito a revisarlo. La revisión desde los conceptos y la concepción maya cachiquel guatemalteca nos interpela hacia qué estamos entendiendo por erotismo, cómo vivimos nuestros cuerpos y cómo en contextos de guerra nos podemos levantar con dignidad y hacer escuchar nuestra palabra. Y con eso es lo que quiero cerrar. Creo que pertenecemos muchas de nosotros a un movimiento en donde el frente de lucha es la guerra epistémico-teórica política. Es decir, cuando ganamos estos espacios, como Angie dijo, esta es la universidad que yo quiero. Vamos ocupando territorios con nuestros cuerpos, el de Angie, el de Cecilia, el de Areli, el de ustedes. Es una ocupación. Entonces, la guerra de ocupación no está solamente allá, está aquí con nosotros. Y en la medida en que lo asumimos, lo encarnamos, lo enfrentamos y teóricamente lo levantamos, porque en los espacios académicos, con todo el respeto que me merecen ellos, de los cuales yo también tengo una pata allá, si no hablas ciertos conceptos teóricos, si no sabes luchar como hace la compañera esta. Aquí está el otro libro que les recomiendo, el evento que da pie a todo este debate de la hidra capitalista. Aquí dicen los compañeros y las compañeras, lo teórico, eso de las ciencias sociales, nos sirve como herramientas. Claro que nos sirve. Vengan ustedes académicos aquí a platicar con nosotros. Aquí vamos a platicarles, vamos a decir la economía política desde las comunidades zapatistas, desde las mujeres. Y eso que estamos viviendo hoy, esto que estamos viviendo hoy, es para mí la esperanza. Gracias. Bueno, pues creo que tanto Cecilia como Angie como Xochitl nos han dado tema de diálogo y de participación. Entonces, como quedamos, la dinámica será unas 3 o 4 participaciones con esta idea de diálogo. Evidentemente, si hay preguntas, si hay cosas a las que quieren ahondar, son bienvenidas completamente. Y si no, pues vamos abriendo el diálogo. ¿Quién quiere participar? Sí. Sí, sí. Me gustaría como abordar o dialogar sobre esta idea de que las mujeres en contextos de guerra son víctimas, ¿no? Y pasan de ser las víctimas a estos sujetos antiguos, o sea, porque a veces se tiende a hablar de contextos de guerra y se piensa que las mujeres o los niños, que yo trabajo con los zapatistas más, son como estos daños colaterales, vidas, muertes inocentes, ¿no? De civiles inocentes. Y sin embargo, se ha visto que las estrategias de guerra de contrainsurgencia, tanto las mujeres como los niños son objetivos estratégicos de la contrainsurgencia, ¿no? Objetivos estratégicos para acabar con la etnia, para acabar con la organización, para acabar con lo que se está construyendo en la cotidianidad, en el caso de Chiapas y en otros espacios. Hace rato estaban nosotros con desarrolladores de los kurdos, de Kurdistán también, cómo estas resistencias
de estos sujetos emergentes, estos sujetos nuevos o emergentes, como queramos llamar, que existen y han existido siempre, pero que están un poco visibilizados. Sería como, bueno, me gustaría que pudiéramos hablar o pudieran abordar las comunidades algo de este sentido. ¿Cómo no? Yo quisiera agradecerle a Angie que puso a la mesa una cuestión que para mí es fundamental, que es que se pierde con el feminismo, voy a ponerlo postestructuralista hardcore, en donde lo importante es siempre la pregunta de quién soy, la identidad individual, como si fuera algo realmente existente y no creado por esa hidra capitalista, heteronormativa, patriarcal y blanca. Y rescato muchísimo lo que dijiste. Lo importante, sobre todo, entiendo yo, en estos contextos de violencia y de guerra, no es quién soy, sino contra qué estoy luchando, con quién estoy luchando. Para mí es algo fundamental que nos ayuda también a criticar los límites del feminismo, especialmente ese feminismo blanco, heteronormativo, liberal, capitalista, y que también nos hace repensar lo que traía tanto Xochitl como Cecilia, la concreción de ese cuerpo violentado por la heteronormatividad, por la racialización, por la explotación. Entonces, nos remite a que la lucha no es por una identidad solamente, sino por una posibilidad de actuar en conjunto con otras como nosotras o distintas a nosotras. Y para mí es fundamental que lo hayas traído a la mesa y te lo agradezco muchísimo. Conrado, es esta y... Tal vez profundizar este punto sobre la heteronormatividad como un punto más de todas esas categorías capitalista, falocéntricas, patriarcales, heteronormativas, y ponernos frente a ellas para saber cómo podernos seguir deconstruyendo sus saberes, seguir deconstruyendo nuestras maneras de cómo ocupar nuestro cuerpo en la resistencia y en las luchas. Y creo que poco se habla de esto, y también el asunto de lo que se está desarrollando actualmente sobre lo queer como un punto donde desbarata toda la percepción heteronormativista y que ayuda también a cualquier persona de cualquier género a entendernos de una mejor manera ante esta realidad. Gracias. Vamos a regresar a la mesa y volvemos para allá. Nada más, yo quisiera nada más decir algo que me dejó pensando, por supuesto, lo de Cecilia y particularmente también lo de Xochitl, que esta cuestión que tiene que ver de nuevo con encontrarnos con la y el otro en el anonimato, el anonimato de las cifras, decía Xochitl, ¿no? O sea, se menciona una cifra y entonces le quitamos todo, le quitamos género, nombre, historia de vida, le quitamos lo que nos podría acercar, ¿no? Y que eso a mí es lo que me parece como que, pues que tenemos que recuperar, o sea, tenemos que acercarnos y para eso tenemos que nombrarles completa e íntegramente, ¿no? ¿Quién quiere empezar ahorita, por acá? Xochitl nos manda. Sí. Bueno, de la pregunta de la ocupación del cuerpo, no sé si podemos dimensionar el dolor que implica durante 60 años continuos estar siendo vigilado, atacado, cuestionado, aplastado. O sea, la negación total de la existencia de una comunidad llamada Palestina. Son 60 años, se dice pronto, ¿no? O sea, hay pueblos muy adoloridos en la historia. Esto no quiere decir que sea el pueblo que esté sufriendo más, pero es un pueblo que consistentemente está siendo negado. Entonces yo creo que el cuerpo, cuando le preguntaba yo a Said, ¿qué les digo a los de la Ibero? Me dijo, primero diles que hombres y mujeres sufrimos igual. O sea, y me lo dijo insistentemente. Es más, me mandó un parrafito muy hermoso que me dijo, no pude dormir, estuve pensando en lo que me preguntas. Es que el dolor lo tenemos todos, comemos mal, dormimos mal, no hay luz de los 5 o 6 días que estudiamos, porque él era su quehacer el último año, no tenemos luz 3, 4 días, entonces no podemos estudiar. No, por supuesto, me dijo, ni de broma hay un refrigerador, la comida se descompone permanentemente, estamos enfermos del estómago, nos duele la barriga,
si las mujeres tienen algún dolor, no hay ninguna medicina. Entonces, el dolor de la vida cotidiana hay que imaginarlo en este escenario de guerra. Yo sí los invito de veras a que vean algunas fotos porque nos abren algunas ventanas, pero les duele todo. Son personas que pierden miembros, son personas que son permanentemente azoradas por las bombas. Entonces, hemos pensado con algunos compañeros que trabajan Gestalt en Barcelona. Ellos dicen que tiene que haber una reconstrucción de lo que significa la salud mental, porque ya en Palestina no hay salud. O sea, no se puede hablar de salud mental. Y entonces, ¿cómo vas a reconstruir la vida de estos niños que están sin papá, sin mamá, sin una pierna, sin un pie? Y además, que el mundo entero no se preocupa por ellos. Ellos tienen mucho dolor porque dicen, no nos ven, no nos miran, ¿no? Ahorita que pasó lo de Francia, que todo el mundo se consternó en los medios masivos de comunicación, ellos decían, nosotros todos los días vivimos un París. Entonces, en el sentido de la ocupación del cuerpo, pues la guerra es un dolor porque te mutila, te quita el sueño, te quita la salud, te quita los placeres. Si hablamos de placeres, puedo imaginar que es un mundo sin placer. No quiero pensar cómo están ellas, porque ese es uno de sus trabajos, tener hijos. Esa es la lucha de ellas también. Pero no me puedo imaginar, no lo sé, habría que preguntarles, podríamos, si quieren, hacemos por ahí una indagación amorosa con ellas y con mucho respeto preguntarles sobre el placer. No hablan de placer, no existe ese horizonte ni siquiera. El cuerpo entonces está mutilado, ¿no? Tratando de contestar a la pregunta de la ocupación en la guerra. Sí, es un cuerpo roto. Sí, desde otra perspectiva, a esto tan importante que nos explica Ceci, digamos, la vivencia y la construcción de corporalidades en quienes transgredimos los géneros asignados a sexos de nacimiento e incluso transgredimos el sexo de nacimiento y las expresiones erótico-afectivas relacionadas con ello, es también una ocupación. Nosotras, dicho con todo respeto, también vivimos una ocupación. Vivimos una ocupación que nace de nosotras mismas, nosotros, desde nuestra interioridad, y llega hasta los sistemas médicos psiquiátricos, en que nuestro bienestar, como lo establece la OMS, no solamente la ausencia de padecimientos o malestares, sino el bienestar físico, psicológico y sociocultural, nos es negado por la sociedad, ¿sí? Entonces nosotros hemos venido replanteando ese concepto de decir, no es que estemos alienadas con nuestro cuerpo, sino que la sociedad es el sistema el que nos aliena y nos obliga a soluciones como extremas en Irán, que para no permitir la sodomía que está penada, financian las cirugías de reasignación de sexo para que haya una vagina que sea penetrada por un falo y se mantenga en toda la relación heterosexual. O en el caso de Estados Unidos, donde se necesita mantener, digamos, este concepto de trastorno mental para que las aseguradoras paguen, digamos, las cirugías de reasignación de sexo, ¿sí? O toda industria, que hay una cosa muy interesante que yo quisiera decirles, es un debate muy importante, si vamos o venimos. El mercado capitalista no tiene madre, no tiene Dios. Ese es un problema de las sociedades, las religiones, los estados, las instituciones, las personas. Si hay acumulación de ganancia, va a haber. Con todo respeto y dolor y sororidad y solidaridad, si hay tráfico de armas, si los franceses le venden armas a Arabia Saudita en su combate contra el Kurdistán, lo van a hacer, aunque después tengan sus 129 muertos. Si hay 32.000 millones de dólares de ganancia en la trata de personas, aunque eso nos indigne, lo va a haber. Entonces, el capitalismo no pregunta si hoy el mercado rosa vende. No nos van a preguntar si nos ofendemos, nos consideramos que somos más allá. Van a entrar. Si Christian Grey ata a una chica y la azota y eso vende, lo van a hacer. ¿Sí? Si el BDSM es mercado, va a haber mercado.
Entonces, ¿cómo enfrentar este problema? Si hay una industria para la transformación del cuerpo, esto que critica Beto Preciado, este texto yonki, esta industria químico-farmacéutica para la cirugía facial, eso lo van a hacer. No nos van a preguntar. Entonces, ¿cómo nos posicionamos desde ahí? La otra, rapidísimamente, es, yo creo que en el tema también de las guerras, que dice la compañera, está el tema justamente de la violencia contra las mujeres trans incluidas, de guerras internas como contra el narcotráfico, el crimen organizado, como se le llame, este narcoestado, y muy particularmente quisiera decir la guerra contra las defensoras de derechos humanos. Quienes somos defensoras de derechos humanos, que ya está reconocido incluso por la ley en nuestro país, que hay ya una instancia del Poder Judicial, de la Procuraduría específica para ello, estamos en una situación de guerra. La otra es que efectivamente los debates que estamos teniendo de por dónde, cómo hacerle este tejido, tejiendo estas voces para la casa común, está en que nosotros planteamos el tema de la interseccionalidad. Y la interseccionalidad de cuerpos, deseos, sexualidades, identidades, expresiones, está muy asociada al ámbito socioeconómico, material y político. Y generalmente los más jodidos, jodidas y jodides somos quienes somos descolgados del proceso de la modernidad o nos descolgamos voluntariamente. Por eso el tema de la precarización laboral y económica, el tema de la migración tan importante, el tema de cómo el mundo moderno no nos da cabida a todos porque el capitalismo no tiene respuesta para todos. Pero esto al capitalismo no le importa, es el problema del Estado, que tiene que justificar ante la sociedad cómo le hace frente a las migraciones, o frente a los pobres, o frente al tema de cambio en la figura obrera, o la desindicalización. Los que somos cortados de la modernización y los que nos descolgamos voluntariamente, ¿cómo tejemos estas interseccionalidades? Construyendo resistencias, organizaciones, en contextos de gran cambio. Es decir, por ejemplo, yo personalmente, que toda mi vida fui marxista, que fui socialista, hoy simplemente me llamo de izquierda. En lo personal, yo ya no creo que haya una ideología única, una explicación científica única, una dirección y un partido, sino que es ir tejiendo las luchas en lo que alcance. Personalmente, yo no sé si vamos a ganar. Y aún teniendo la maldita duda de que este mundo pueda ser salvable, sigo creyendo con todo mi corazón que hay que seguir luchando. Que el pueblo resiste, que la lucha sigue. Y lo último es el tema de la heteronormatividad, Conrado. Efectivamente, nosotros pensamos que el tema no es que haya una sociedad patriarcal así afuera, que haya una sociedad capitalista neoliberal, que haya una racialización, que haya una precarización de la vida, sino que el régimen y el orden simbólico heterosexuales que suponen la relación monogámica, matrimonial, la idea del amor romántico de pareja, nos somete a las mujeres, a quienes nos asumimos como mujeres, las corporalidades y deseos e identidades y expresiones de mujeres, a un orden que sigue siendo favorable a la dominación masculina. Y cuando la dominación masculina, no hablo de todos los hombres. No hablo de los hombres homosexuales, bulliados y marginados y discriminados. No hablo de los compañeros solidarios que hacen su proceso de lucha por reconstruirse, por reconstituirse. Estoy hablando de la dominación masculina. Que incluso el matriarcado, incluso la masculinización del poder que hemos visto con presidentas, con líderes sindicales, con secretarias de Estado, es la masculinización del poder, que rompe sororidades, que rompe tejidos de relaciones disidentes. Y lo último, por ello, con toda sororidad y solidaridad, los invito, el 28 de noviembre vamos a realizar grupos de mujeres socialistas, colectivas feministas,
lesbofeministas y transfeministas, la marcha el 28 de noviembre de este año a las 1:30 de la independencia del hemiciclo a Juárez, contra las violencias machistas, contra los feminicidios, contra los lesbofeminicidios y los transfeminicidios, para seguir tejiendo. La experiencia que tuvimos el 16 de septiembre de este año, en que colectivas feministas nos reunimos después de tantos y pese a tantas cosas, seguir tejiendo, seguir luchando, seguir impidiendo que los estados, que el poder político se apropien de nuestras luchas, se apropien de nuestras conquistas, se apropien de nuestros deseos, se apropien de nuestros conocimientos, de nuestros saberes y lo refuncionalicen a sus intereses. Mancera Dixit, ¿no? Está bien, vamos el 23 de noviembre, pero vamos también el 28 para decir: aquí estamos, somos mujeres, son hombres solidarios y estamos en lucha contra las violencias de género. Gracias. Bueno, esto de la ocupación de nuestros cuerpos. Empecé diciendo esto del poder concebirme como mujer, pero a la vez creo que el reto más grande es construirme día a día como una mujer otra que rechace una serie de principios heteropatriarcales, pero ¿qué implica eso en mi vida cotidiana? ¿Qué rupturas implica? ¿Qué rupturas hemos tenido que hacer? Los hemos hecho en esos espacios colectivos que les cuento, esas redes y esos movimientos que nos hemos inventado. Y es ahí quizás donde hemos puesto más el énfasis. Para la ocupación individualista del pensamiento en la academia, en muchos otros espacios, se reproduce el éxito personal. Y hemos tenido que oponernos a través de estas compañeras de estudiantes de grado, de posgrado, de activistas prozapatistas, de redes transnacionales, hemos tenido que luchar para un tejido de comunidades, le llamamos epistémicas, en donde hemos llegado a la necesidad de hablar entre nosotras mismas. No porque no nos interese hablar con los compañeros con los cuales incluso vivimos, dormimos y creamos hijos, sino porque sentimos la necesidad de que necesitamos esos espacios entre nosotros de sororidad, esos espacios que nos permitan florecer para poder seguir ocupando otros espacios en donde nos matan, de muchas muy diferentes maneras, desde el profesor que calla a la alumna, desde el director de tesis que le dice cómo tiene que ser la tesis, desde el compañero de izquierda que la manda a traer el café o que sirva la mesa o que haga la relatoría. Todo eso que ustedes saben y que acaban de reírse porque lo han vivido en carne propia, ¿verdad? Y cuando digo esto, quiero traer la voz nuevamente de Emma Shirish. La ocupación del cuerpo, dijeron en la pregunta. Y dice Emma, la violación de las tatarabuelas indígenas en la época de la invasión no ha sido resuelta. Emma tiene más o menos mi edad y pasó la mayoría de su tiempo en guerra, en esos 36 años de guerra en Guatemala. ¿En qué medida los países colonizadores, dice, logran resarcir a las mujeres indígenas por este tipo de violencia hacia los cuerpos de color y saqueo de recursos? Los colonizadores confinaron los cuerpos y truncaron los procesos propios de los pueblos indígenas. Es importante sacar adelante y reflexionar sobre los diferentes tipos de violación hacia las mujeres indígenas para comprender los matices y los traumas que todavía hoy corren en nuestros cuerpos. Entonces, la compañera que decía la pregunta sobre víctimas y sujetos, creo que esa gran transición que hemos pasado muchas de nosotros, Emma y muchas de nosotras, de víctimas o de victimizarnos o de anularnos o de invisibilizarnos a convertirnos en sujetas de la construcción de alternativas, es para mí lo más importante que está pasando hoy a diferentes niveles y sobre todo brotando de los contextos de guerra en donde lo que se trataba era de aplastar a las zapatistas, de aplastar a los indígenas rebeldes de Chiapas y Guatemala, por solo reducirlo a este mundo, pero aquí han puesto muchos otros casos de otros lados. Exactamente. Bueno, para seguir con el diálogo,
nada más me quedo con algo que decía Angie, que retomo también lo dijo Manuel Rosenthal ahora en la inauguración de este coloquio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, esto que él insistía, donde finalmente el sistema no le importa a los seres humanos, o sea, el costo que haya que pagar, decía Manuel Rosenthal, ya nos hemos dado cuenta que incluso gracias a lo que se ha caminado, vamos a decir, en la parte de la producción y de la industria, hay una sobrepoblación que le estorba al sistema. Entonces la guerra es de los mejores elementos para tratar de nivelar la sobrepoblación sin importar cuál sea el costo y quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, ¿no? Entonces creo que ahí están esas cosas que insisto, no nos permiten ver muchas otras cosas que son las que tendríamos que tratar de mirar y que no están efectivamente en los medios de comunicación, eso de ninguna manera. Voy a pedir un favor. Les vamos a pasar una hoja, es que queremos sus datos. Si nos regalan, si alguien quiere seguir en diálogo, porque el diálogo no se acaba en un ratito, si nos regalan sus correos, voy a pasar la hoja, perdón por el desorden. No, para nada. Si no, qué aburrido. ¿No? Sí, también me vas a querer. No la pases, que ella pidió la palabra. Es que yo quería decir algo. Sí, no, ella pidió la palabra. Gracias. Sí. A ver, adelante. No, yo lo que quería decir es que, bueno, ya casi, o sea, bueno, no casi, me hiciste llorar. O sea, porque estoy embarazada, entonces fue así como wow, o sea, qué increíble, pero además estoy embarazada, o sea, esto que dicen las mujeres palestinas. Y bueno, lo quiero compartir porque además sí me parece como muy patriarcal, muy hegemónico esta cuestión de lo que dices, ¿no? La sobrepoblación, cómo las mujeres nos asumimos, nos minimizamos con esa sobrepoblación para no decidir si queremos o no queremos tener hijos, ¿no? Entonces me hizo mucho sentido como esto que compartes de las mujeres palestinas de decir, pues queremos seguir teniendo hijos y bueno, en este caso yo es mi tercer hijo, ¿no? Entonces es como muy fuerte porque, o sea, como que el tercer hijo es como que te voltean a ver así de, está sobrepoblando. No hay telescopio. No hay telescopio. Ambientalista, ¿no? Está así. Y para mí es como ese decir, no, o sea, no es que esté sobre, o sea, hay algo más allá de eso que es como este impulso de vida, ¿no? O sea, como decir, sí, pero tengo una lucha y por eso, o sea, como que quiero seguir teniendo hijos, ¿no? Entonces, bueno, me llegó muchísimo a estas mujeres palestinas como valientes que quieren seguir como teniendo hijos, ¿no? Y también este punto patriarcal de la sobrepoblación, que claro que hay una sobrepoblación, pero hay pero no podemos como que casarnos con ese diálogo, ¿no? O sea, con ese diálogo de sobrepoblación, así, porque hay como también muchas casas, o sea, es como casarnos como con el diálogo de la escasez, ¿no? Sí, bueno, también cuando las escuchaba y nos escuchaba, también había una voz interna como dialogando conmigo permanentemente y una cosa que me saltó fue que me sentía con una miopía intencionada, aceptada, pero además jodidamente orgullosa, ¿no? Entonces, a esa miopía, pues yo con estas provocaciones le quisiera preguntar cómo nos atrevemos a ocupándonos y reconociendo nuestras contradicciones, cómo resignificamos y nombramos al mundo desde el pensando, sintiendo, soñando y haciendo. El reto y el desafío para seguir tejiéndonos y ocupándonos es dialogar y amar también a ese otro que parece antagónico, pero que también lo soy. Y bueno, son preguntas que a mí me saltan y que les agradezco muchísimo que nos hayan dado la oportunidad no solo de escucharlas y escucharnos, sino también de hablarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos internamente en este diálogo que ha traspasado más allá de la propia mente. Muchas gracias. Perdón. A ver, el compañero y luego acá la compañera. Dos preguntas. Primero para Angie, cuando hablas de la negación de la intimidad femenina, ¿te refieres únicamente a la negación de la intimidad de las mujeres? O en sí creo que el problema es la negación de la intimidad en general, tanto en hombres y mujeres? Creo que sea
gustaría que profundizara más en esto del cuerpo como territorio. Bueno, hemos estado, como la mesa habla acerca del territorio en el cuerpo, y han mencionado como en muchos casos de las mujeres en guerra, ¿no? Pero ¿qué sucede en nuestro país cuando estamos en guerra? Aunque no esté declarado oficialmente, existen 7 feminicidios diarios en el Estado de México, que es a nada, ¿no? Ciudad Juárez ya ni siquiera es el lugar más peligroso para ser mujer. Las defensoras y defensores tienen un mecanismo de protección que nada más es un botón de pánico, y como lo mencionaban en la mesa de apertura, hoy me están violando, dame 3 segundos para apretar ese botón. Oye, es estúpido, ¿no? Aparte se gasta muchísimo dinero en algo que ni siquiera funciona. Y también me pregunto, ¿cómo realmente la guerra nada más es física? ¿O contra el cuerpo en sí? O sea, yo estudio derechos humanos, y ayer estábamos en un coloquio de ética, donde están los chicos y las chicas de primer grado, y entonces ellos proponían, no, pues es que hay que hacer pequeños cambios, porque no podemos llegar a hacer cambios gigantes, ¿no? Que nos creemos como para hacer. Vamos a tratar de ahorrar agua, vamos a tratar de ahorrar energía, y tenían como varias propuestas. Y en eso un compañero agarra y dice, bueno, es que yo propongo esto porque yo no conozco a nadie violada, yo no conozco a nadie asesinada o a alguien secuestrado. Y entonces sí tuve que decir, no manches, creo que cuando prendes la tele y ves una mujer que está vendiendo ropa interior, estás perpetuando un sistema de violencia contra ella. Y lamentablemente tal vez él no ha abierto todavía los ojos, o afortunadamente no la tocó en una situación como esas, pero creo que todas hemos sido violentadas de muchísimas maneras. O sea, desde que te pidan que pongas la mesa, hasta recibir miradas que te molestan y que no tienes por qué dejar de vestirte como si te pega la gana, o sea, punto. Y mi pregunta es, ¿cómo construir paz? O sea, porque me interesa mucho la construcción de paz, la verdad. Y cómo romper con esta violencia de género y de cómo asumirnos como personas sin generar más violencia, porque en ocasiones cuando tenemos diálogos, son diálogos que también son violentos, que incitan a la otra persona a agredir. ¿Cómo podemos plantear la construcción de paz a partir del género? Gracias. Vamos a darle espacio a ella y paramos y regresamos, ¿no? Otra vez. Bueno, qué bueno que Angie también nos deja claro esta parte de cómo el capitalismo pues finalmente va a dejar pasar lo que les sirva, ¿no? Y que lo que les siga dando su hegemonía. Y creo que algo que también aparte de la sororidad que se ha estado trabajando, algo más que también hemos querido como trabajar, hemos intentado trabajar también en Guerrero, es la cultura del amor, y creo que es una de las pistas también en este caos, donde ayer, por ejemplo, en la mesa con Cibechi, Raquel y Carlos Mendoza, algo que se hablaba que de repente entra mucho estas contradicciones, cómo coexistir entre, ahí Cibechi lo planteaba, entre el mal, ¿no? Entonces, cómo en el mal, así lo manejaba como toda esta estructura de violencia, así lo entendí, en el mal empezar a repensar la emancipación y la utopía, aunque más bien ayer también se quedó claro como seguir trabajando más bien las topías, y creo que esas topías son las que nos permiten ver como los horizontes alcanzables, pero como a paso, ¿no? Porque creo que muchos estamos en esa lógica también de destruir o acabar con el mal, ¿no? Como se decía incluso en la mañana, ¿no? El antipatriarcado, el anti colonialismo, el anti no recuerdo qué otras, antiestado. Entonces, como que también pareciera más bien pues precisamente una incitación a la guerra desde otra forma. Entonces, cómo no precisamente masculinizar
el poder o nuestras formas de actuar contra esto que nos oprime, ¿no? Gracias. ¿Quién quiere? Bueno, nada más, entonces te contesto rapidito a ti, nada más. Una de las preocupaciones de los compañeros y compañeras de la Sierra Norte es, ellos dicen que le llaman al capitalismo proyectos de muerte. Y así estuvimos mucho tiempo, proyectos de muerte, hasta que las mujeres dijeron, estamos hartas de eso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces inventaron proyectos de vida. Y ahora no solamente hay que resistir con todo lo que tiene que ver con poner amparos, sacar compañeros de la cárcel, hacer las marchas, poner las mantas, sino que los proyectos de vida son volver a sembrar frutas en los lugares donde habían frutas, cuidar a los niños de las vecinas que van a trabajar, volver a tejer. Algunos están tratando de recuperar los tejidos, las mujeres totonacas sobre todo, y ellas le llaman proyectos de vida a esas cosas aparentemente muy sencillas, ¿no? Que es, ellas dicen, si vamos a caminar la lucha, una patita es el no y otra patita es el sí, pero lo más difícil es inventarnos otros mundos con lo que ya tenemos, y en esas andan. Entonces eso sería como, también tratando de contestar lo de la paz, es que en esta cuestión de preguntarnos por las palabras, hemos creído que la paz es como un lugar a donde vamos a llegar, y para que haya paz, si acaso existe esa cosa que no conocemos en el mundo, en la historia de la humanidad, creo que habría que pensar primero en otras cosas como la justicia y esa palabra que nos da miedo pronunciar, sobre todo en foros académicos, que es el amor, que es el cariño, es el cuidado, es abrazar, es contener. Y volvemos a decir lo mismo, para nosotros lo más rebelde es querernos, es cuidarnos, es mirarnos amorosamente, es ver en los ojos que tengo enfrente pues a alguien muy digno, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Yo creo que es mucho más sencillo de lo que hemos elevado unas categorías teóricas tremendas, y necesitamos abrazos, necesitamos muchos abrazos. Gracias. Sí, en la cuestión de la intimidad, yo creo que el heteropatriarcado sustenta una dominación masculina en la reproducción biológica y social de la fuerza de trabajo y del orden simbólico y normativo, en el cual el género masculino o los hombres, la categoría hombre, por encima de los hombres concretos, dominan, y ejemplos se han dado y podemos dar muchísimos. Eso nos ha obligado a las mujeres a unirnos y a través de los tres movimientos del feminismo, de igualdad, de la diferencia, de la diversidad, buscar desde, digamos, mejorar nuestra condición, empoderarnos, buscar equidad, hasta plantearnos cómo vamos a superar este sistema que reproduce este orden asimétrico, jerarquizado. Y yo es donde recapturo mucho la idea de la sororidad, ¿no? Los hombres difícilmente tienen solidaridad. Y sé por qué lo digo. Yo vengo de ahí. Es difícil que los hombres construyan solidaridad. De hecho, yo creo que de las vivencias más importantes en mi vida y que más me definen como mujer es la solidaridad que construimos las mujeres. Que no es ideal, que justamente nos ponen a pelear por hombres, se hace Dios, el presidente, el esposo, el hijo. Es esa construcción de solidaridad, ese tocarse, ese ir a fondo, esa intimidad, es muy difícil en el mundo masculino. Hay muchas mediaciones, el alcohol, el fútbol, el coche, el falo, el poder. Es muy difícil que los hombres se toquen. No quiero decir que no haya quien. De hecho, buena parte del problema de la masculinidad o las masculinidades o de los hombres concretos es que no saben qué hacer. Los hombres no saben qué hacer. Saben que ya no puede ser como en el pasado, pero no saben qué diablos quieren y no saben qué puedan hacer. En 2008, cuando vino la crisis del mundo capital, la crisis financiera, 100 millones de gentes a la calle, la mayoría de ellos hombres,
Y el ascenso, el nuevo ascenso de las mujeres al mercado de trabajo es otro jalón de ese planteamiento, de ese hecho donde los hombres no saben qué demonios hacer y los hombres no saben decir, no sé. Les invito a que ustedes, compañeros, a que hagan esa reflexión personal, profunda. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, no sé, y tengo miedo? Entonces yo creo que parte de estas nuevas masculinidades, paternidades afectivas, responsables, de estas alternativas, tienen que ver con ese hecho. Machirulos de izquierda, hay muchos, más o menos reales y en proceso de deconstrucción. Así como nosotras todavía no acabamos de entender, así como nosotras, fíjense bien, lo que voy a decir que está cabrón. No acabamos de entender que no necesitamos a un hombre que tiene un falo para vivir. Podemos querer a un hombre y podemos querer con él construir una vida, o con varios hombres, o al mismo tiempo, pero no los necesitamos y que por tanto el poder no tiene por qué masculinizarse. Los hombres todavía no dan el paso de decir, somos compañero y compañera. Es un proceso muy cabrón de deconstrucción que tiene que ir al fondo, muchos años, de ese pequeño resquicio de privilegio de sí, tú escríbelo, pero yo lo firmo, yo lo reviso, para no hablar de otras cosas. Yo creo que los hombres tienen una gran crisis existencial, colectiva, como digamos género, como colectividades, como grupos, y creo que ese es parte del reto al que tienen que hacer, así como nosotros, entender que podemos vivir sin los hombres. Podemos querer vivir junto a los hombres, pero no los necesitamos. Y esto es muy fuerte. La última cuestión es que yo creo que a partir de ahí de la sororidad, en contra del orden y el sistema heterosexuales, podemos encontrar muchos espacios de reconstruir elementos de paz. Yo no sé qué tanto, y lo he platicado mucho con los compañeros homosexuales, hombres, sin duda que somos discriminadas, discriminados, sin duda que caminamos juntas, juntos, juntos en la lucha, pero no siento la misma cuestionamiento de identidad en los hombres homosexuales. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una situación de privilegio. Bueno, esto de la guerra. Ahorita, escuchando estos días a los compañeros y las compañeras, me regreso. El concepto de guerra que manejamos en muchos espacios activistas o en muchos espacios académicos tiene que ver con hombres fuertes, ya sea en el periodo bismariano, ya sea en el momento de la construcción de la Primera, Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un halo, un contenido patriarcal, heteronormativo en la categoría. Entonces, por eso cuando nos preguntamos, ¿qué guerra? ¿A quién vamos a seguir? ¿A Clausewitz? ¿O vamos a seguir a Ludendorff? ¿O vamos a seguir Poder y Guerra? ¿A Gramsci? ¿A Guerra de Posiciones? ¿Qué guerra? Entonces, creo que pone la compañera ahí un asunto primordial, no de hacer una tesis de doctorado, digo, si alguien la quiere hacer, qué interesante, ¿verdad? Pero una pregunta de vida. ¿Qué estamos viviendo como guerra y qué estamos entendiendo, encarnando, sufriendo? Y todas estas dimensiones, lo más, fíjense, el manual de contrainsurgencia, guerra contrainsurgente, psicológico, militar, político, lo epistémico, pues está como contenido en lo psicológico y se acaba ahí, ¿verdad? Económico, político, militar, la guerra contrainsurgente, trata de quitarle el pez al agua. Digo, el agua al pez. El agua al pez, el pez al agua estaría bueno. El agua al pez. O sea, la concepción esa de guerra nos está quedando chica para todo lo que la compañera estaba diciendo. Imagínense Pedro que decía, y la defensa de los bosques en Cherán, y la resistencia, no sé qué, y el epistemicidio. Y va la tercera vez que yo le oigo a Pedro decir, hablarnos de su resistencia, el epistemicidio.
¿A qué se refiere Pedro cuando está diciendo eso? Ese no está en el manual de contrainsurgencia. Y es esa la guerra que estamos sufriendo. Y yo creo que tenemos que no crear categorías para conseguirnos becas, sino tratar de hacer categorías que nos permitan orientar la lucha política o la lucha que estén, no necesariamente política, la lucha que cada uno, la resistencia que cada uno y una está. Y termino con el asunto del cuerpo-territorio. Mi cuerpo es mi territorio, dicen algunas feministas, o todas las feministas, o muchas feministas, como quieran, según cuántas feministas hayan leído y conozcan. Mi cuerpo es mi territorio. Así tal cual yo nunca lo he oído en los municipios autónomos zapatistas. Pero lo que sí he visto es que, por ejemplo, en Acteal, cuando llega los ejércitos, esa foto de Valtierra, de las mujeres conteniendo los ejércitos. Esa foto le dio la vuelta al mundo y claro que hizo clic con el mundo, que cada vez tiene más sensibilidad, le dicen, hacia estos temas, o sea, estos que traemos aquí. Entonces, el asunto es que no usan esa gramática o esa nomenclatura las compañeras, pero trabajan, por supuesto, en poner el cuerpo cuando se necesita parar la ocupación militar. Las compañeras que son agredidas por los paramilitares, les digo, son compañeras que ponen el cuerpo. Y el territorio a las que ellas están inmersas, refiriendo y invitándonos a pensar, es esta comunidad de lucha política. Las zapatistas dentro de comunidades que están bastante tensionadas y divididas, porque hay comunidades en donde son todos zapatistas, pero hay otras comunidades en donde no todos son zapatistas, o zapatistas, mujeres y hombres. Entonces, cuando se refieren a esa lucha, el territorio no es mi cuerpo, mi territorio, sino este territorio es nuestra comunidad y nosotros somos parte de esta organización política zapatista o de esta comunidad que está luchando contra tal y tal y tal y tal cosa. Entonces, en ese sentido, es el cuerpo social, no es el cuerpo individual. Y el cuerpo social hoy, como dijeron muchos hoy en la mañana, está altamente fragmentado. Entonces, a veces es una célula del cuerpo social que se llamaba comunidad y que en otro tiempo, cuando yo llegué a Chiapas en 87, era la comunidad entera junta en un trabajo comunitario junto. Hoy son células, en el sentido biológico, si quieren pensarlo, que son espacios que buscan a veces la reproducción de la vida frente al paramilitar que está ahí enfrente del otro lado de la casa. Hay a veces comunidades, la compañera que decía que ha estado en Chiapas, hay a veces en la comunidad líneas que cruzan según sea perredista, priista, zapatista, y hay una fragmentación terriblemente de muerte, porque imagínense que tienen su primo que no es de su misma organización y que lo que van a disputar en ese momento, déjense el asunto más complicado, son las gallinas que el compañero o la compañera que era antes parte de la misma comunidad, ya le cayó a las gallinas, a los puercos, a la escuela autónoma, de una violencia altísima para la vida cotidiana de hombres, mujeres, niños, ancianas. Entonces, creo que en ese sentido, lo de cuerpo y territorio son elementos que nos ayudan a pensar, pero que se quedan chicos frente a las realidades y las tensiones en todos esos niveles tan diversos en que hoy se nos presenta la guerra, ¿no? Todavía vamos a tener tiempo para dar una ronda más. Yo quiero comentar lo que, y me quedo con lo de Cecilia particularmente, porque justamente en Cuernavaca, cuando inició el coloquio, Claudia, que es von Werfel, creo que nadie hemos podido pronunciar su apellido bien, Claudia, exactamente, en Cuernavaca ella justamente hablaba de esta cuestión que tenía que ver con el amor, ¿no? Y creo que también tiene que ver con, también nos han quitado la posibilidad de reconocer el amor desde otro punto de vista, ¿no? O sea, es como esta parte otra vez de los conceptos utilizados, comercializados, banalizados, en fin, y que efectivamente de pronto pues parece una blasfemia decir, pues tenemos que apostarle al amor, ¿no? Y yo de veras me pregunto, frente a este mundo lleno de violencia,
si no es la apuesta que nos queda, con toda franqueza, o si no es esa la apuesta, pero bueno, ahí lo dejo. Tenemos otras 4 participaciones. ¿Sí? Yo conozco a Claudia hasta cierto punto y ya la estimo. Yo busco tejer una red de comunidad, una comunidad aunque sea virtual por internet, ya que territorio, como los zapatistas no lo tenemos, o como los de Cherán no lo tenemos, pero pues aprovechar las redes, aunque sea, ¿no? Y yo he estado en tantos seminarios y nunca terminamos con amistad, nunca. Cada quien se va y otra vez, y he estado, y siempre los mismos temas. Te agradezco mucho que tú hayas generado esta lista, sí te entiendo. Pero bueno, algo que yo le diría a Claudia es, a lo mejor estoy mal, pero es la posición que yo he tomado, la de la hermenéutica. Una construcción de nuevos significados o de construir significados. La vida es bella es una película en la que el papá a su hijo le cambia totalmente los significados, al grado de que hacía cosas comiquísimas que en la película a mí me hacían reír, de que estaban en guerra y no había que comer, etcétera. Pero él le decía, es una competencia, hijo, no es nada, no es guerra, tienes que luchar y correr rápido para ganarte el premio y se trata de hacer esto. A lo mejor la locura de la que tanto habló Michel Foucault tiene que ver con esto, inventarnos nuestro mundo. A lo mejor parezca esquizofrenia, a lo mejor no. Y yo lo que digo es alguien que está leyendo un bello libro y está pasando una época histórica tremendamente horrible, que el desconectarse con un bello libro significa esquizofrenia por desconectarnos de la realidad. A eso voy. Yo creo que para mí no. Hay tanta gente que estuvo encerrada como Cervantes o tantos presos, y que la escritura o el leer, escribir, etcétera, los hizo construir nuevos mundos. Ajá, y eso no implica esquizofrenia, ni implica desconexión de la realidad, etcétera. Yo lo que digo es crear nuestras propias fantasías sanamente dentro de un límite sano, como para decir, cambio mis significados. Lo que para unos es perder, para mí puede significar ganar, o al revés. A lo mejor es todo un discurso medio loco, pero yo es con lo que me quiero agarrar como estrategia personal de supervivencia, como estrategia loca, Foucaultiana, de reconocer la locura que todos en algún grado llevamos dentro. Gracias. Gracias. Sí. Buena tarde. Y pues yo estaba dudando en si expresarme o no, pero sí lo voy a hacer. Quiero compartirles que yo tengo 55 años, tengo 2 hijas, voy a ser abuela. Y tengo, ya no sé, como 33 años buscando encontrar respuestas, ¿no? Y me sorprende mucho llegar a un foro universitario, académico, y escuchar esta parte de los feminismos comunitarios, ¿no? No porque no es nuevo, pues, ¿no? Pero que se traigan a estos espacios, que se ocupen los territorios de otras maneras. Y yo creo que para mí es bien importante, como en todas estas búsquedas, y en el esto de ir buscando cómo trascender los discursos, lo que me queda de corazón es trascender el miedo a ser y a hablar del amor. Y yo como feminista, me reconozco como feminista, que he participado no sé en cuántos colectivos y en cuántos movimientos, dejé de participar en ciertos grupos para poder hablar del amor, para poder hablar de lo sagrado. Y eso no quita que yo dejé de ser feminista. Pero tuve que buscar otros espacios porque nuestras luchas no las han institucionalizado. Entonces yo coincido mucho con Xochitl, de estas búsquedas del ser mujer como proceso,
y de ya seguir mi camino como Emma. Tengo muchos años de decir, hola, buenas tardes o buenos días, soy Emma Reyes de Producet. Hola, buenas tardes, soy Emma Reyes de la red feminista y pues de la red de mujeres de políticas y población, soy del comité por una maternidad segura a nivel nacional y en Veracruz. No, o sea, ya, también esas son parte de una ideologización. Soy una mujer que me duele y que me duelen las formas patriarcales en las que nos han sometido. Y en estas búsquedas, pues yo lo único que le quisiera decir a mis hijas, a las hijas a los hijos, de que hay que buscar las grietas para poder seguir luchando. Y yo me considero hija de Freire, Paulo Freire, y digo, aquí estoy, porque por los años que me queden, para seguir buscando cómo redanzar mi mundo, nuestros mundos. Gracias. Gracias, Emma. Gracias, Emma. ¿Alguien más quiere participar? Para allá, por favor. Bueno, gracias por la discusión. Yo quería solamente hacer una pequeña reflexión. Gracias por traer la palabra masculinidad a la mesa, Angie, porque creo que la discusión contra el patriarcado, que es enormemente importante, pero tiene un riesgo, y el riesgo es seguir pensando heteronormativamente, ¿no? No podemos destruir la heteronormatividad con una episteme heteronormativa, diciendo, contra el patriarcado tiene que ser un matriarcado, y seguimos pensando heteronormativamente. Entonces, ¿cómo podemos pensar de otra manera? Vencer la heteronormatividad implica también cambiar las masculinidades, que tampoco son subjetividades felices y cabales, también son subjetividades que sufren, que están desenraizadas, que están individualizadas. Todo esto lo estamos aprendiendo a ver a través de la lucha de las mujeres. Entonces, bueno, yo quería un poco decir esto, cómo la heteronormatividad es cómplice con lo que nosotros llamamos un antropocentrismo, un pensamiento del humano al centro. Entonces, por ejemplo, hoy en la mañana, los compañeros en pie de lucha hablaban de la relación a la tierra, y para descubrir esa relación a la tierra hay que ir más allá de la heteronormatividad como forma de pensamiento. Entonces, sí, no al patriarcado, como sí, no al capitalismo, pero tenemos que aprender a pensar de otras formas como alternativa, porque si nuestra alternativa está atada al binarismo de género, estamos reproduciendo su poder. Bueno, si les parece, voy a detener aquí, se nos está acabando el tiempo, pero quiero que cerremos con la participación de nuestras invitadas. ¿Ya cerramos? Sí. Bueno, muchas gracias otra vez por escuchar. Espero haber dejado a Palestina en su corazón, y Palestina tiene nombre, tiene historia, tiene edad, son niños, son hombres, son mujeres que luchan y están ahí y nos están esperando. Ellos se ponen muy felices cuando alguien se comunica con ellos, no lo pueden creer que alguien está interesado en su historia. Y ya nada más para cerrar, para contestarte un poquito lo que decías de la fantasía, hay por ahí algunas propuestas lindas que se llaman gramática de la fantasía, y la pregunta es, ¿podemos desde estos mundos, como tú decías, no atados a estas lógicas perversas del capital y del consumo, podemos todavía soñar que podemos hacer fantasía? Entonces, bueno, se queda como pregunta. Pero muchas gracias por hablar de la fantasía, porque creo que por ahí va la cosa. Sí. Y muchas gracias a todos, de veras, con mucho amor, les dejo la palabra de los compañeros, de los chicos y de las chicas palestinos. Espero que se lo lleven en su corazón y que florezca esa flor y se volteen a mirarlos, lean, investiguen, busquen, los miren. Ellos son nuestros hermanos, son maestros de lucha y maestras de lucha también. Gracias. Sí, yo quisiera terminar mi participación con dos comentarios. Uno, si el amor
pero yo diría, pero no el amor monogámico, de pareja romántico, posesivo, de propiedad patriarcal, heteronormado, sino abrirnos de vida, de fantasía, de lucha. Nosotros en nuestra colectiva tenemos lo que llamamos los cuartos violeta. Cuarto violeta como el símbolo y el color del feminismo, en contraposición a los cuartos oscuros, como un espacio para reconocernos las mujeres. Mujeres curiosas, mujeres flexibles, mujeres bi, les, pan y todo lo que podamos encontrar, para reconocernos en nuestros cuerpos y hacer una experiencia, yo digamos como mujer trans, que mantengo los genitales de nacimiento, estar con las compañeras, autosatisfacerme en público para demostrarles que tener un pene y un testículo no es usarlos, ni vivirlos, ni gozarlos falocéntricamente. Es una experiencia muy importante. Entonces, hemos hecho masturbatones compartidos, es decir, hay diversidades para entender que el amor, anarquía relacional, poliamor, no es únicamente el amor de pareja posesivo, ¿no? Y ha sido un problema muy en serio, porque las mujeres somos educadas a estar en pareja, ¿sí? Estar en pareja, y cuesta mucho trabajo poder tocar a una chica como está su pareja, claro, todo con respeto y bajo el no tan conocido, pero el poder acercarse a una chica cuando está con su pareja, entonces reproducimos esos roles. Entonces, vinculado a eso, claro, compañero, nosotras lo que planteamos es que tenemos que llegar a estudiar el concepto, la categoría de mujer y de hombre, que son el sustento del patriarcado, de la heteronorma, del cisexismo, es decir, de considerar que lo adecuado, normal, correcto, etcétera, es la congruencia, la concordancia entre la identidad de género, sexo social o psicológico y la construcción del cuerpo. Tenemos que trascender el binarismo. Hoy cada vez más, producto de esta cuestión queer, producto del transfeminismo, del pensamiento posmoderno, estamos en México, de hecho ya hay los gérmenes de un movimiento queer y transfeminista que se plantea el cuestionamiento al binarismo de género. No solamente, todas estas construcciones binaristas sirven para reproducir este orden social, ¿no? Hombre-mujer, macho-hembra. Como ustedes saben, no solamente hay machos humanos y hembras humanas, sino que hay como 64 estados intersexuados ya definidos, ¿no? Activo-pasivo, todo eso, ¿no? Heterosexual, homosexual. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso, tenemos que ir hacia allá. Y nosotras, digamos, lesbianas, lo que planteamos es, no es llegar al matriarcado, esta ensoñación, esta mitificación que se ha hecho, porque las mujeres podemos reproducir la dominación masculina, podemos masculinizar el poder. De hecho, las experiencias de mujeres en el poder son muy lamentables, muchas de ellas porque masculinizan el poder de una manera tremendamente gandalla. Entonces lo que nosotros planteamos es esta especie de democratización de los cuerpos, los territorios, los deseos, las relaciones, y creo que para ello tenemos que trascender, llegar a esta idea de superar las categorías de hombre y mujer. Y en ello, pues obviamente, encontraremos las maneras de coincidir con las diferentes masculinidades, las diferentes construcciones femeninas. Y bueno, esto es justamente lo que es trans, ¿no? Trans no es la idea de travesti, transgénero, no. Trans es que estamos transgrediendo justamente los géneros para encontrar nuestro ser, quiénes somos, ¿no? Creo que ayer se decía mucho buscar lo que tenemos en común. Tengo la impresión que lo que tenemos en común los y las que estamos aquí, todos, todas, es que somos transgresores de algo, o queremos ser transgresores, o intentamos ser transgresores de algo, o deseamos ser, o soñamos ser. Entonces, con todo eso, me queda mucho la idea de la compañera que decía, no, pues es que yo ya he ido a un montón de eventos.
creo que aquí hemos ido todos a un montón de eventos. Entonces, yo me quiero tomar en serio la invitación de los que convocan, de que esto no sea solo aquí y ahora, sino que podamos tejer hacia adelante. ¿Qué? Pues no nos van a venir a decir ellos qué, porque nos están abriendo el espacio, entiendo yo, para que nosotros digamos qué, cómo, cuándo, dónde. Entonces, en serio, yo se los digo en serio, porque creo que eso también es la ocupación o de otro modo de nuestros territorios. Es decir, si vamos a seguir peregrinando por el activismo tal, el no sé qué, me encantó también eso sobre el asunto de uno ha sido siempre, ya no es uno Xóchitl Leiva de Kohler, sino de la tal movimiento, de la tal colectiva, Entonces, bueno, yo quisiera cerrar con esa invitación transgresora. No dejemos que esto sea solo un evento más, en un currículum, en una no sé qué, sino acerquémonos las que realmente queremos seguir trabajando y planteemos cómo queremos hacerlo. Yo le decía, desde que supe que estaban Angie y Cecilia en esto, les escribí inmediatamente y les dije, a ver compañeras, no sé qué, no sé cuánto. Y pensarnos, todos estos controles, dominaciones, poderes y todo, darle la vuelta y pensar más que en ese poder controlador, dominador, el poder como potencia, y como potencia que nos permite florecer. Entonces saquemos nuestra potencia para florecer juntas. Gracias. 3 en punto. ¿Qué tal, bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a Xóchitl, a Angie, a Cecilia, a ustedes, porque finalmente la idea era construir esto que era un diálogo, un conversatorio. Voy a insistir en lo que dice Xóchitl. Efectivamente, este solamente es una invitación, este es un foro. La idea es que el proceso siga. Está la página de Tejiendo Voces y ahí están documentos, ahí hay aportaciones. No pretendemos desde la universidad más que justamente ser un espacio donde se puedan encontrar y donde nos podamos encontrar. Ojalá que de veras de aquí pues surjan muchos encuentros, porque creo que los necesitamos. Muchas gracias.